Buenas noches, ingeniero. En esta oportunidad voy a proceder a explicar el cálculo que se ha realizado en Excel para un ejercicio de muro de contención. El ejercicio dice: se solicita realizar el análisis del muro de contención en L de la figura. Es de concreto armado con un peso específico de 25 kilonewtons por metro cúbico y está situado en un terreno granular con un peso específico, ¿no?, del terreno granular de 18 kilonewtons por metro cúbico y un peso específico saturado de 20 kilonewtons por metro cúbico y un ángulo de 31 grados. El nivel freático nos indica de que se encuentra a una profundidad de menos 4 metros, ¿no? Y nos pide elaborar nuestra hoja de cálculo y además comparar los resultados con el software Geo5. El peso específico saturado en este problema no se va a utilizar porque como bien nos dice de que el nivel freático está muy por debajo del muro, ¿no? Está a menos 4 metros, entonces no se va a utilizar ese dato. Aquí he colocado los datos que voy a necesitar, ¿no?, para todo el cálculo. Tengo el peso específico ya convertido a kilogramos por metro cúbico, tanto del concreto como del material de relleno. Tengo el ángulo phi 31, la carga y una carga última que le ha sumido, ¿no? El material del muro también un F'C de 210, ¿no?, y un F'Y de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Con relación al predimensionamiento, bueno, aquí he colocado las medidas, ¿no?, las medidas, las longitudes del muro. Como primer punto es el peso y los momentos estabilizantes se deben calcular por 1 metro de longitud, ¿no?, por 1 metro. Tenemos dos figuras que son dos rectángulos, ¿no? Entonces primero encontramos el brazo X en metros, ¿no? Para ello va a ser la base entre 2, ¿no es cierto? Luego el brazo Y, en este caso el brazo Y se va a tomar de esta figura, ¿no?, de esta figura. El brazo Y es 0,70, entonces se va a tomar igual entre 2, la mitad, ¿no? 0,35 sería. Luego el peso en kilogramos por metro. ¿Qué va a ser el peso? El peso va a ser la base 220 por la altura 0,70 por el peso específico, ¿no?, del material, que sería el concreto. Y obtenemos 3850. Luego tenemos el peso por el brazo en X. El peso por el brazo, simplemente multiplicamos los dos datos, y el peso por el brazo también en Y, igual los dos datos. Lo mismo vamos a hacer con la segunda figura, pero está de manera vertical, ¿no? Luego encontramos los centros de gravedad para ambos ejes, ¿no?, tanto para el eje X como para el eje Y. El centro de gravedad va a estar dado por el peso por el brazo en X entre el peso propio, ¿no? Y el centro geométrico de Y va a estar dado por el peso del brazo y por el peso por el brazo Y entre el peso propio. Luego, como segundo punto, vamos a calcular el peso de la sobrecarga. Pero en este caso no vamos a calcularlo. ¿Por qué? Porque ya nos indica, ¿no?, que es 5 megapascales, nos dice 5 kilopascales. Convertido a kilogramos sería de 2500, ¿no? Perdón, 500 kilogramos por metro cuadrado. Entonces aquí no hay necesidad de calcular este dato. En algunos problemas sí no nos indican y hay que calcularlo. Luego tenemos el peso total de la sobrecarga. El peso total de la sobrecarga, bueno, en algunos casos se considera la carga Q por la corona más el talón, ¿no?
por 1 metro, porque estamos analizando 1 metro, ¿no? Por 1 metro. Ahí está. Luego, aplicándolo desde el punto O, siempre se va a medir o se va a partir desde este punto hacia la derecha, ¿no? Este es el punto de partida. Y nos dice que está pues a una distancia de 1.45. Luego tenemos el peso de relleno. El peso del relleno colocado sobre el talón de la base tiene un volumen por metro de longitud, ¿no? Para eso tenemos el peso del relleno, que va a ser igual a la velocidad del relleno, ¿no? Al volumen del relleno por el específico del material de relleno, ¿no? En este caso es 1800. Vamos a multiplicar los valores y obtenemos un valor de 5.400 kilogramos por metro. Ahora, aplicado desde el punto O, también va a tener una distancia de 0.45 metros. Para calcular el coeficiente de empuje activo, en algunos ejercicios se calcula con la fórmula de Coulomb, ¿no? Y esto va a estar en función a los datos que nos dé el problema, ¿no? Pero en este caso, esta fórmula se va a ir reduciendo, ¿no? Hasta convertirse en la fórmula de Rakin, ¿no? Es una fórmula reducida, digamos, ¿no? Que va a ser el coeficiente activo, va a estar dado por 1 menos el seno de phi entre 1 más el seno de phi. Para eso he hecho esta tabla, ¿no? Para poder aquí sacar algunos datos y aquí para poder calcularlo directamente, ¿no? Entonces, un coeficiente activo que sería de 0.32. Ahora vamos a calcular el empuje activo de la Tierra. El empuje activo de la Tierra va a ser 1/2 por el peso específico, por la altura al cuadrado, por el coeficiente activo, ¿no? Entonces, haciendo el cálculo respectivo, nos va a salir 2100.38 kilogramos por metro. Y aplicado desde el punto O, es decir, vamos a medir desde la base, ¿no? Desde la base, va a estar a una altura de 1.35 metros. Ahora, el empuje de la sobrecarga. Para calcular el empuje de la sobrecarga es el peso específico por la altura del relleno, por la altura total, por el coeficiente activo, ¿no? También en este caso hacemos el cálculo correspondiente y vamos a tener 432.178 kilogramos por metro. Igual aplicado desde el punto O, como son figuras geométricas, son rectángulos, van a estar aplicados a la mitad, ¿no? Al centro. Entonces es por eso que es 1.350. Ahora, el empuje total. El empuje total va a estar dado por el empuje de la sobrecarga más el empuje activo de la Tierra, ¿no? La suma de ambos nos va a dar 2.532.56 kilogramos por metro. Ahora vamos a calcular la resultante de las fuerzas verticales, ¿no? Las resultantes de las fuerzas verticales. ¿Qué fuerzas verticales vamos a tener? Bueno, vamos a tener la fuerza del empuje, ¿no? Del empuje activo y el empuje de la sobrecarga. El empuje activo de la Tierra y el empuje de la sobrecarga, ¿no es cierto? Entonces, ahora, para ello la fórmula que se va a utilizar es el peso propio de la estructura más el peso del relleno más el peso más el peso de la sobrecarga, ¿no? Entonces, haciendo la suma correspondiente, vamos a tener un dato de 11.500 kilogramos por metro, ¿no es cierto? Aquí hemos especificado las alturas, ¿no es cierto? Para verlo aquí en la imagen. Y hemos ubicado también el centro de gravedad.
Ahora, para la fuerza de roce se va a utilizar esta fórmula, ¿no? Que la podemos observar aquí. Esta fórmula se va a utilizar para la fuerza de roce, ¿no es cierto? Entonces, para eso primero voy a calcular algunos datos, ¿no? Así por separado. Por ejemplo, el delta, ¿no? El delta, que va a ser 20.667, ya, el delta, que se calcula 2/3, es 2/3 del ángulo, y yo le he redondeado a 3 decimales, ¿no? 3 decimales. Me sale un delta de 20.667, pero esto lo voy a convertir a radianes para poder hacer el cálculo, ¿no es cierto? Entonces, tengo un U de ¿cuánto? De 0.37. ¿Cómo se calcula? Se calcula con la tangente del ángulo, ¿no? De este ángulo que ya está convertido en radianes. Ahora, la reacción vertical, que ya lo calculamos aquí, ¿no? Está aquí porque también lo vamos a utilizar en la fórmula. Y el empuje activo vertical, que va a ser 0 porque no se va a tomar en este caso el valor de C, que va a ser 0 también en este caso. Y la base, ¿no? La base que va a ser 220 metros. El empuje pasivo es muy mínimo, así que no se toma en cuenta. Y tenemos la fuerza de roce, que ya aplicando a la fórmula, ¿no? Vamos a tener un valor de 4.335.5 kilogramos por metro cuadrado. Ahora calculamos el factor de seguridad contra el deslizamiento. Para eso va a ser el cálculo de la fuerza de roce va a ser la fuerza de roce, ¿no es cierto? La fuerza de roce entre el empuje total, ¿no es cierto? Entre el empuje total, perdón, la fuerza de roce entre, sí, pues, el empuje total. Acá hay un condicional, ¿no? Acá hay un condicional. Nos dice que si la fuerza de roce, el factor de seguridad contra el deslizamiento es mayor o igual a 1.5, entonces cumple, ¿no? Lo cual vemos de que sí, pues cumple porque es 1.71, o sea, es mayor a 1.5. Ahora, para los momentos de volcamiento, las fuerzas que intentan volcar al muro son el empuje activo y el empuje de la sobrecarga, que lo veíamos en la parte superior, ¿no? Aquí, el empuje activo y el empuje de la sobrecarga. Ellos son los que van a generar un volcamiento, porque estas fuerzas horizontales por el brazo de palanca, ¿no? Entonces estarían generando un momento, y ese momento genera volcamiento. Ahora, para calcular ese momento se va a multiplicar, como ya decía, la fuerza, ¿no? El valor de las fuerzas por su brazo de palanca. Y ambas se van a sumar. Para eso hacen un total de 3.418.9 kilogramos metro por metro. Luego tenemos el momento estabilizante. Para el momento estabilizante, también el momento estabilizante va a estar dado por el peso propio, por el centro de gravedad, X en este caso, ¿no? Más la sobrecarga, el peso de la sobrecarga por su distancia, ¿no? Evaluado desde el punto cero, desde el punto O. Luego vamos a tener la suma también de la multiplicación del peso del relleno por la distancia a la que actúa, ¿no? Haciendo un total de 13.977.5 kilogramos metro por metro, ¿no? Sobre metro. El factor de seguridad contra el volcamiento. El factor de seguridad contra el volcamiento va a estar dado por el factor de estabilizante, por el momento estabilizante entre el momento de volcamiento, ¿no es cierto? Y vamos a tener un factor de 4.08, pero acá hay un condicional también que nos dice que si el factor de seguridad es mayor o igual a 1.5, entonces cumple. En este caso sí cumple con este dato, ¿no? El esfuerzo admisible del suelo de fundación.
Bueno, aquí nosotros vamos a considerar una capacidad portante mayor o igual a 3, pero se sabe de que eso va a depender del tipo de terreno en el que se esté trabajando, ¿no? Aquí para el problema voy a asumir 3, pero ya queda la aclaración, ¿no? Para el desarrollo de repente de otros ejercicios. Asimismo tenemos el esfuerzo admisible, ¿no? El esfuerzo admisible que va a ser de 1.5, que es la carga última sobre la capacidad portante. La carga última yo le he asumido 4.5, ¿no? Porque el problema no nos da. Le he asumido 4.5 entre la capacidad portante, que también le he asumido 3, ¿no? Me da un valor de 1.5. Ahora, el punto de aplicación de la fuerza resultante, que vendría a estar dado por el momento de empuje menos el momento de volcamiento entre la reacción vertical, ¿no? Y esto haciendo un total de 0.9. Ahora, la excentricidad de la fuerza resultante. Dice, medida desde el centro de la base para que exista comprensión en toda la base con diagrama de presión trapezoidal, ¿no? Excentricidad debe ser menor que el sexto de la base. Menor que el sexto de la base, ¿no? Esa es la condición. Entonces, menor que el sexto de la base, bueno, yo he calculado la base entre 6, ¿no? 220 entre 6. Me da un total de 0.36. Ahora voy a calcular la excentricidad, que es la base entre 2 menos el XR, ¿no? La fuerza resultante, y me da un valor de 0.18. Y haciendo la condición, ¿no? Evaluándolo con el valor de la base entre 6, pues me indica de que sí cumple, ¿no? Porque es menor. Ahora, la presión de contacto muro-suelo de fundación, ¿no? El esfuerzo máximo mínimo. Acá tenemos que el esfuerzo máximo va a estar dado por la reacción vertical entre la base por 1 más 6 veces por la excentricidad entre la base. Entonces, haciendo el cálculo respectivo, tengo un valor de 7821.9, pero convertido a kilogramos centímetro cuadrado, voy a tener un valor de 0.78, ¿no? Entonces, aquí la condición dice que si debe ser que cumple cuando es menor que el esfuerzo admisible. Y en este caso sí, pues es menor que el esfuerzo admisible, 0.78. En el caso del esfuerzo mínimo, bueno, se dice que si cumple el esfuerzo máximo, de hecho el esfuerzo mínimo va a cumplir, ¿no? O sea, tiene que cumplir obligatoriamente. Porque si cumple el máximo, que es mayor, pues el mínimo de hecho va a cumplir, ¿no? Entonces, aquí nos sale 0.26 y también evaluando ahí con el condicional se cumple, ¿no? Con esto ya habría solucionado la primera pregunta. Voy a explicar ahora la segunda pregunta, ¿no? Que es con relación a la losa, los cálculos de una losa. Ahora vamos a explicar un poquito. Aquí tengo el diseño de la losa y las medidas, ¿no? Y las medidas de la losa. Va a estar aquí. Va a estar aquí. En este caso tenemos el análisis de una losa maciza, ¿no? En el problema nos menciona de que se trata de una losa en planta, la cual corresponde a ambientes de laboratorios de la Universidad Tecnológica del Perú, ¿no? Se habla de una losa maciza. En este caso se han diseñado los paños, ¿no? Y las dimensiones. Vamos a tener un vacío en la parte céntrica, ¿no? Que va a tener una luz de 12, ¿no? Por ambos lados, una luz de 12. Ahora, para eso vamos a aquí tenemos las longitudes de los paños, ¿no es cierto? Las longitudes de los paños. Vamos aquí a calcular, aquí el predimensionamiento. El predimensionamiento de la losa aligerada, ¿no? Para determinar la altura de la losa se hará uso de la fórmula altura es igual a la luz libre entre 25.
¿no es cierto? Dándonos un total de 24, ¿no? De 24 centímetros. Ahora, usaremos un peralte de 20 centímetros, ¿no es cierto? Porque generalmente se utiliza, porque si no saldría muy costoso, no pasa del 25, ¿no? Se puede trabajar en un rango de 20-25, pero en este caso lo vamos a trabajar con 20, ¿no es cierto? Entonces predimensionamos. La losa maciza se calcula con el peralte de la losa aligerada menos 5 centímetros, ¿no es cierto? Menos 5 centímetros. Es por eso que aquí lo trabajo con 20, pues, ¿no? Con 20. La 24, redondeando 25, le resto 5, 20, ¿no? El F'C de 2400 kilogramos por metro cúbico. Luego tenemos el espesor de la losa, ¿no? Va a ser de 0,20. Tenemos las cargas muertas. Vamos a asignarle 1,70 por 0,20, ¿no es cierto? Vamos a asignar, perdón, el peralte, la altura, que va a ser 0,20 por el específico. En la carga viva le vamos a asignar 300, porque esto está normado y para un laboratorio debería ser 300, ¿no? En la carga última vamos a considerar la carga muerta por la carga viva más la carga vamos a considerar 1.4 por la carga muerta más 1.7 para la carga viva, ¿no es cierto? Por 300, y esto nos da un valor de 1182. Ahora, las cargas de las losas. Las cargas de las losas tenemos tenemos lo que son el peso, ¿no? Que va a estar dado por la carga muerta, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar el peso, que va a ser 480 entre 1000, y redondeado a 3 decimales, ¿no? 0.48 toneladas metro cuadrado. Aquí lo único que voy a hacer es convertirlo a toneladas metro cuadrado. Luego vamos a ir al resumen de los momentos. Aquí tenemos los momentos de las losas, pero primero vamos a calcular. Bueno, paño por paño se calculan los momentos negativos, los momentos positivos. Dentro de los positivos van a estar la carga muerta, la carga viva, ¿no? Para esto se van a analizar paño por paño, va a depender de la continuidad del paño para saber qué fórmula vamos a utilizar, ¿no? Eso según la norma también. Aquí se han analizado todos los paños, ¿no es cierto? He analizado 16 paños. 16 paños. Y en este lado he modelado sus ejes, sus momentos positivos y negativos. Vamos a cortar un poquito para que se puedan ver, ¿no es cierto? Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, que en el paño 1 tenemos un momento positivo de 0.82 y momentos negativos de 0.27 y de 3.78. Como les decía, para este análisis va a depender de la norma. Ahí hay unas tablas, ¿no? Para poder hacer el cálculo. Aquí también tengo los momentos negativos y positivos, ¿no? Del eje. Esto es por el eje Y. Este es el eje Y y este es el eje X, ¿no es cierto? Aquí vemos de que mayor deflexión van a tener, o mayores momentos van a tener en el paño del centro, ¿no? Donde tiene la mayor luz libre. Ahí van a estar dados los mayores momentos, aquí justo en el centro, ¿no? Porque ahí tiene mayor luz libre. Luego vamos a ver sus momentos negativos,
¿no? Sus momentos negativos, para poder ya ver el detalle del gráfico. La losa es una losa en dos direcciones. Aquí está lo que les comentaba, ¿no? De que se van a ver en las losas, en el paño se va a ver la continuidad, ¿no? La continuidad de la losa, y para ello se utilizan las tablas que ya les mencionaba, ¿no es cierto? Aquí están algunos datos. Por ejemplo, se va a tomar el lado A, el lado B, el lado B, el lado A, relación, que va a ser la relación entre ambos, que es 1, y se redondea, pues, ¿no? Entonces, luego vamos a interpolar. En este caso se va a necesitar interpolar, ¿no? Ya está. Ahora aquí también se ha analizado el paño 2, el paño 3, y así se han ido analizando cada paño, ¿no? Aplicando la fórmula de acuerdo a cada caso, de acuerdo a cada caso, ¿no? De acuerdo a la continuidad, como ya les mencionaba, ¿no? Se han ido ahí calculando, haciendo su cálculo respectivo, ¿cierto? Se ha ido haciendo ahí el cálculo respectivo para cada momento, ¿no? Para cada caso se han ido calculando. Ahora tenemos los momentos positivos para la carga muerta, ¿no? Igual se hace también todo el cálculo respectivo de acuerdo a cada caso, ¿no? Por ejemplo, aquí esta losa céntrica va a tener continuidad en todos los lados, ¿no? En todos los lados del cuadrado. Igual se hace todo el cálculo correspondiente, ¿no? Ya ahí aplicando fórmula, es un tema de insertar nada más valores, ¿no es cierto? Luego vamos a encontrar los coeficientes para momentos negativos, ¿no es cierto? Los coeficientes para los momentos negativos, y aquí tenemos los coeficientes para los momentos positivos, ¿no? A la carga viva. Ahí se va analizando según para cada caso la relación que ya, y aquí para cada caso, pues, ¿no? Para cada caso. Y ahí estaría el análisis de la losa. Luego voy a continuar con la explicación de la tercera pregunta. La tercera pregunta es un muro de contención. Es un muro de contención que en este caso no nos dan la carga Q, hay que calcularla. La pregunta dice: se muestra en el siguiente muro de contención de concreto armado un peso específico de 25 kN por metro cúbico, y está situado en un terreno granular, ¿no? Con un peso específico de 19.5 kN por metro cúbico y un ángulo phi de 32 grados. Se solicita realizar el análisis y justificar si es necesario el uso del dentellón y considerar la sobrecarga vehicular. En este caso vamos a trabajarlo en kilogramos por metro cuadrado. Aquí están los datos, ¿no? Las alturas, las distancias, el valor del talón, ¿no? Y aquí en este muro, sí, a diferencia del anterior, va a tener una inclinación, o sea, ya no va a ser recto, ya no van a ser dos figuras, en este caso ya van a ser tres, ¿no? Vamos a tener un triángulo y vamos a tener dos rectángulos, ¿no es cierto? Ahora, aquí, en este caso, como no nos dan el valor de la carga, lo vamos a tener que calcular, pero aquí vamos a necesitar este dato que según norma AASHTO 2002 recomienda una altura de sobrecarga de 0.60 metros, ¿no? Ahora, como primer punto vamos a calcular sus brazos, tanto para X como para Y su peso es propio del muro, ¿no? En este caso del muro. El peso por el brazo en X y el peso por el brazo en Y, aplicando ahí las fórmulas, ¿no? Que para cada caso, como dije, ya vamos a tener un triángulo, vamos a tener dos rectángulos,
y también sus centros sus centros geométricos, ¿no? Igual se va a trabajar para 1 metro. Vamos a calcular la carga, como les mencionaba, ¿no? Va a ser la altura por el peso específico del material, ¿no es cierto? Ahora el peso total, total de la sobrecarga, ¿no? El peso total de la sobrecarga, que va a ser la multiplicación de 1 metro por el talón, 1 metro por el talón por el peso, por el Q, ¿no? Por la carga Q. Ahora, aplicado desde el punto O, vamos a ver que tenemos una distancia, o va a estar ubicada a una distancia de 0.45, de 3.45, perdón. El peso del relleno que va a estar dado por el volumen de relleno, por el peso específico del relleno, ¿no? Haciendo un total de 31.824 kilogramos por metro. Aplicado también el punto O, vamos a ver la distancia que tiene y es 3.45. Ahora, para el coeficiente de empuje activo, ¿no? Nos dice de que, por ejemplo, si la cara, en la fórmula esta es la fórmula de Coulomb, ¿no? Si la cara interna del muro es vertical y el trinche tiene 90, la ecuación se reduce a este dato, ¿no? A esta expresión. Pero si el relleno es horizontal y tiene un B igual a 0, entonces la ecuación nuevamente se reduce, lo cual es nuestro caso, ¿no? Porque no tiene inclinación, no tiene ángulo de inclinación, el relleno es horizontal, por lo tanto su beta va a ser 0. Entonces se va reduciendo. Finalmente nos dice, si no hay fricción, que corresponde a muros con paredes muy lisas, se reduce, nos dice, ¿no? A un ángulo se reduce a la fórmula de Rakin, ¿no? Para eso igual se ha calculado aquí unos datos para aquí solamente dividirlos, ¿no? 0.307. Luego tenemos un empuje activo de la tierra, que va a ser igual a 1 medio por el peso específico por la altura al cuadrado por el empuje activo, ¿no? Haciendo un total de 16.847. Ahora aplicamos desde el punto O, que va a ser medido desde la base, ¿no? 2.5 metros. El empuje de la sobrecarga va a ser dado por el peso específico, por la altura del relleno, por la altura total, por el empuje activo, ¿no? Hace un total de 2.695.58. Ahora, aplicado la distancia desde el punto O, vamos a tener que es 3.75. El empuje total va a estar dado por va a estar dado por la suma de ambos empujes, tanto de la sobrecarga como del empuje activo, ¿no? Entonces va a ser 19.543.01 kilogramos sobre metro. Ahora, la resultante en las fuerzas verticales. Aquí, a diferencia del caso anterior, ya son 3 figuras, ¿no? Son 3 figuras, entonces las resultantes, las fuerzas horizontales ya no van a estar a la misma altura como en el caso anterior. En este caso ya, por ejemplo, para el triángulo va a estar ubicado a 1/3 de la base, ¿no? A un tercio del triángulo, pues, ¿no? A 1/3 a una altura de 2.5. En cambio, para el rectángulo va a estar a una altura de 3.75. El trinche es 90 y tenemos aquí los centros geométricos. Se movió la imagen, se movió un poquito. Ahí está. Ahora, para la fuerza de roce, se dice que los empujes actúan perpendicular a la cara interna del muro. Ambos empujes son horizontales. Las componentes verticales del empuje es nula, por lo tanto no se va a considerar. El empuje pasivo también en este caso no se toma en cuenta porque
o sea, el problema no nos especifica que hay una permanencia del relleno, ¿no? Entonces, sobre la puntera, por eso es que en este caso no se tomaría. La fuerza de fricción se determina en función del ángulo de fricción interno y la cohesión del suelo de fundación, ¿no es cierto? Para eso se calcula el delta, ¿no? El delta, que va a ser 2/3 del ángulo, en este caso el ángulo es 32 grados, y aquí lo convertimos a radianes para poder calcular lo que va a ser la tangente del ángulo, pues, ¿no? Del delta. La reacción vertical, que ya lo encontramos aquí, ¿no? El empuje activo, que va a ser 0, la base, que es 4.68, la base es 4.68, ¿no? Perdón, 65 es la base. Luego tenemos el factor de seguridad contra el deslizamiento. Esto va a estar dado por el factor de roce entre el factor de roce entre el factor de deslizamiento, ¿no? Y para eso tenemos un total de 1.03. En este caso no cumple, ¿por qué? Porque dice que el factor de deslizamiento de seguridad debe ser mayor o igual a 1.5, y en este caso es menor, por lo tanto no cumple. El momento de volcamiento. El momento de volcamiento dice que las fuerzas que intentan volcar a los muros son el empuje activo y el empuje de la sobrecarga, ¿no es cierto? Entonces vendría a ser la fuerza vertical por su brazo de palanca, tanto del empuje activo como del empuje de sobrecarga, ¿no? Por sus brazos de palanca. Ahora, el momento estabilizante. El momento estabilizante también se va a calcular, ¿no es cierto? Que va a estar dado por el peso propio, por el peso propio, por el centro geométrico en X, más la carga, el peso de la sobrecarga por su distancia, ¿no? Medido desde el punto O, más el peso del relleno por la distancia también medida desde el punto O. Ahora vamos a evaluar el factor de seguridad contra volcamiento. El factor de seguridad va a estar dado por el momento estabilizante entre el momento de volcamiento, y en este caso también nos dice la condición de que si es mayor o igual que 1.5, entonces cumple, pero en este caso es también mayor o igual, ¿no? Entonces por eso cumple. Ahora, el esfuerzo admisible del suelo de fundación. Vamos a tomar 3, ¿no? Para la capacidad portante. Esto va a variar dependiendo del tipo de suelo, pero en este caso voy a asumir 3. Una carga última de 4.5, que lo asumo, no me da el problema, yo lo asumo a criterio. Entonces encontramos el esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible, que va a ser la carga última entre la capacidad portante, dándome un total de 1.5. El punto de aplicación de la fuerza resultante, ¿no? Que va a estar dado por la diferencia del momento estabilizante menos el momento de volcamiento entre la reacción vertical, y voy a tener un valor de 2 metros, ¿no? Luego vamos a ver la excentricidad. La excentricidad dice que va a estar medida desde el centro de la base para que sirva de compresión en toda la base con diagrama de presión trapezoidal. La excentricidad debe ser menor que el sexto de la base, ¿no? Entonces, para poder hacer la comparación, he podido sacar la base entre 6, ¿no? Me da un total de 0.77. Ahora voy a calcular la excentricidad, y para la excentricidad, que va a ser la base entre 2 menos la fuerza resultante, ¿no? Y lo evaluamos aquí para ver si cumple o no, y la condición dice pues de que si la excentricidad es menor o igual que un sexto de la base, ¿no? Y en este caso sí, pues es menor, porque es 0.3. Ahora, para calcular la presión de contacto del muro de fundación, ¿no? Tenemos aquí en este caso de que
de que en este caso tenemos de que el esfuerzo máximo va a ser igual a 1.56, ¿no? kilogramos por metro cúbico, y aquí lo evaluamos con relación al esfuerzo admisible, de que si es menor o igual que el esfuerzo admisible, entonces sí cumple, ¿no? Pero en este caso el esfuerzo admisible es 1.5 y el esfuerzo máximo es 1.5679, entonces no estaría cumpliendo con la condición, lo cual significa, o se llega a la conclusión de que para este ejercicio es importante colocarle el muro de el dentellón, ¿no? Este pedacito que vemos aquí, dentellón. ¿Para qué? Para que pueda estabilizar al muro de contención y no haya volcamientos, para que todo pueda cumplir, ¿no? Todo pueda cumplir. Con eso ya estaría culminando la sustentación de los 3 ejercicios, ¿no? De los 3 ejercicios. Eso ha sido todo por hoy. Hasta otra oportunidad.